Hola a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas al último tema en el cual hemos revisado los temas fundamentales de la sociología del medio ambiente del siglo XXI. No podía acabar esta introducción sin tocar el problema, una de las amenazas principales que nos aquejan, que es el cambio climático. Y como hemos hecho en etapas anteriores, lo que vamos a mostrar es la mirada sociológica sobre el cambio climático. No vamos a explicar el cambio climático, no vamos a entrar en sus procesos m- meteorológicos de producción, ni físicos, ni químicos, sino que vamos a hacer un pequeño bosquejo, también como hemos hecho con la movilidad, sobre qué temas fundamentales aparecen en la sociología, cómo los sociólogos se han acercado a este problema. Al final, la sociología tiene que intentar colaborar en la solución de los problemas sociales y el cambio climático es un problema social, no es un problema ambiental. Es un problema social porque lo que va a afectar es el actual modo de vida. Es decir, la naturaleza, el planeta Tierra ha sufrido cambios climáticos a lo largo de la historia. Este cambio climático tiene dos diferencias frente a los anteriores. La primera diferencia es que está provocada por la acción antrópica a través de la emisión de gases invernadero y otros procesos, como puede ser la deforestación, ¿no?, que inciden en la velocidad del cambio climático. Eso es por un lado. Y el segundo elemento que no se discute es que es diferente este cambio climático de anteriores porque hay seres humanos, porque hay una sociedad ¿eh? que se construye en un determinado modelo geoclimático. Cierto es que antes había pues, neandertales, había los primeros Homo habilis que también estuvieron sujetos a los cambios climáticos, pero nunca en la historia del planeta ha habido 6.000 o 7.000 millones de personas tan dependientes de la naturaleza. Y además con un modelo social que se cree independiente, un modelo socioeconómico que se cree independiente de la naturaleza. Por tanto, la actual crisis ambiental es diferente por dos razones. Una, porque hay una influencia antrópica sobre el cambio y aceleramos el cambio. Y en segundo lugar, porque hay casi 7.000 millones de personas que dependen del actual modelo climático. En otras palabras, si se produce una crisis climática, la naturaleza no va a tener ningún problema. Habrá una pérdida de biodiversidad y, como ha pasado otras veces, cae la biodiversidad y aparecerán nuevas especies que colonizarán un nuevo entorno geoclimático. Pero lo que va a desaparecer va a ser la sociedad humana, esos casi 7.000 millones de seres humanos que viven en el planeta. Esto es importante señalarlo. ¿Cómo miramos el cambio climático los sociólogos? Bueno, pues lo que destacamos es que el cambio climático, además de ser un proceso meteorológico, físico y químico, es sobre todo una construcción social. Tanto las causas sociales, porque es el ser humano el que modifica el medio ambiente a través de las diferentes prácticas insostenibles, como en las consecuencias sociales que va a tener. ¿eh? Bien. Esa construcción social del cambio climático nos parece fundamental, porque por lo tanto, no puede llevar solo a soluciones tecnológicas, sino que habrá que introducir también acciones sociales y políticas ¿eh? en el ataje, en la reducción de las causas que provocan ese cambio climático. ¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos, por lo tanto, cuáles son las causas sociales que impulsan el cambio climático. ¿Quién es el culpable? ¿El culpable es la industria? ¿El culpable los políticos? ¿El culpable es el consumidor? ¿El culpable es el ciudadano político que vota a irresponsables? Ahí hay una línea muy importante porque la identificación del culpable también busca identificar el responsable. ¿Quién tiene que hacer el principal esfuerzo? Estamos también ante una lucha de discursos, una lucha por el control de la narrativa. Y ahí tenemos un debate entre científicos y negacionistas. ¿No? Si la ciencia es la búsqueda de la certeza, entonces la tenemos perdida, porque la ciencia no produce certezas, y menos en temas tan complejos como el cambio climático.
Eso ha llevado a posiciones negacionistas, absurdas y mucho más cercanas y demuestran que la imbecilidad es una característica fundamental del ser humano. El ser humano es un animal imbécil. Todo eso lo lleva a que el cambio climático se haya constituido en un elemento fundamental de conflicto social. No solamente si aceptamos el cambio climático o no, sino también cómo lo podemos atajar. Ahora mismo en la ciencia hay nadie que no sea un imbécil niega el cambio climático de origen antrópico. Lo que está en discusión es su definición, es decir, su velocidad y sobre todo las causas, las consecuencias y las formas de actuar. Otro tema fundamental que hemos visto a lo largo también de anteriores lecciones es el de la desigualdad. ¿Estamos todos igual de perjudicados por el cambio climático? Bueno, pues dependerá de la intensidad de la crisis. Si la crisis no es global, no es total, habrá beneficios y habrá perjudicados. Por ejemplo, en España se está produciendo un cambio en las vides como consecuencia del aumento de las temperaturas y el descenso de las lluvias. Y en lugares de Europa donde antes no se cultivaba vides, uva para vino, ahora se está cultivando, como puede ser Inglaterra. Afortunadamente, dado el poco escaso gusto y cultura gastronómica de los ingleses y dada su cultura etílica, no creo que se ha competido con el vino español. ¿Qué propone la sociología? Bueno, la sociología estamos ahí trabajando en diferentes áreas. Por una parte es introducir el tema de la vulnerabilidad. Porque la amenaza del cambio climático, es decir, los impactos provocados por el cambio climático están influidos no solamente por la amenaza, sino también por la capacidad que tengan los individuos de enfrentarse o no enfrentarse a esa amenaza, que es la idea de vulnerabilidad o su contrario, el de la resiliencia, ¿no? Siempre hago la resiliencia, que sería la capacidad de adaptarse a esos cambios sin cambiar de estructura, es un tema en el cual es un discurso que reconoce la imposibilidad de atajar el cambio climático, la imposibilidad de atacar las causas sociales del cambio climático, y entonces nos vamos a las medidas finales de resistencia, ¿no? Es decir, va a haber cambio climático sí o sí, y por tanto vamos a prepararnos, ¿no? Deberíamos pensar cuáles son las causas socioeconómicas que provocan el cambio climático y vamos a incidir sobre ello. Sería eso tan importante como el proceso de adaptación. La sociología propone un enfoque holístico, es decir, una mirada que vaya más allá del enfoque tecnológico e incluir razones políticas, sociales, culturales, económicas y, por supuesto, el tema de la imaginación sociológica, individuo, sociedad y tiempo, ¿no? El reconocer el proceso sociohistórico de la crisis ambiental, reconocer las estructuras sociales que afectan a la capacidad de agencia de los individuos. Ya hemos hablado antes que lo que estamos hablando es un cambio climático de origen antrópico, lo cual nos sitúa en una nueva era geológica que se llama el Antropoceno, que ha reemplazado o sucedido al Holoceno, que sería el final del periodo cuaternario en el que nos sitúa la geología, ¿no? Y se llama Antropoceno porque el ser humano tiene capacidad de modificar los sistemas terrestres. Modificamos la superficie, modificamos los elementos bioquímicos fundamentales de aire, agua y suelo y estamos provocando una extinción masiva de especies. Todo eso nos lleva a situarnos en una edad geológica distinta, mucho más corta, pero mucho más intensa. Quizá lo de intensidad habría que matizarlo porque los grandes movimientos tectónicos que dieron lugar en el terciario y al principio del cuaternario no tienen parangón en la historia de la humanidad. Por tanto, el cambio climático es producto del efecto invernadero, es producto de la emisión de gases invernadero que generan una capa que retiene el calor y ese exceso de calor es lo que está provocando el cambio climático. Pero saben que gases invernaderos son producto de un modo de producción. El modo de producción basado en los hidrocarburos, industrial, en donde la gran frontera es haber superado la capacidad de absorción de contaminación
en sus diversas formas por parte de la naturaleza. El incremento de CO2, de emisiones de CO2, producto de los hidrocarburos, está asociado directamente al aumento de las temperaturas. Y eso es un hecho que se puede uno mirar de muchas formas los datos, pero hay una relación directa y ya está admitida científicamente. El que niegue el cambio climático, vuelvo a decir, es un imbécil. Es un imbécil o tiene intereses, ¿eh? Son las grandes industrias del hidrocarburo que no quieren pues soltar el control de la producción energética. El imbécil es el que vota a aquellos que van en contra de los intereses de los votantes. Por ejemplo, Trump o Bolsonaro. ¿Cómo se puede votar a alguien que te va a perjudicar? Bueno, eso es lo que denominamos un imbécil. También hay otros tipos de imbecilidad que caracterizan al ser humano actual. La pregunta clave que nos hacemos en sociología no es cómo alcanzar la sustentabilidad o la sostenibilidad. La pregunta clave es cómo nos manejamos en la insostenibilidad, porque vivimos en un mundo insostenible. ¿Cómo podemos aguantar, en definitiva, un poco más estos niveles de insostenibilidad? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos vivir sin tener en cuenta la amenaza del cambio climático, la emergencia del cambio climático de origen antrópico? Hemos visto lo que ha pasado con el COVID, con la COVID. Si se produce una crisis ambiental, no va a haber vacuna. Y el riesgo, la probabilidad de que ocurra la crisis ambiental es altísima. ¿Cómo una sociedad puede vivir en esos niveles de riesgo que están todos los días superándose? Esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer. No cómo conseguir un mundo sostenible, sino cómo podemos ser tan imbéciles de generar un mundo con tanto riesgo. De lo que se habla es de la incuestionabilidad del riesgo. Es decir, ¿por qué de la incapacidad política y cultural de objetar, de cuestionar el modelo socioeconómico imperante en donde residen las causas de fondo productoras de riesgo? Ese es el tema central del trabajo sociológico. Y mantenemos esa posición de avestruz que mete la cabeza en la tierra porque no somos capaces de cuestionar el crecimiento continuo, la utopía del crecimiento continuo, lo cual es imposible en un mundo antrópico, y también un crecimiento continuo que se basa en la utopía del control de la naturaleza. Y justamente el discurso hegemónico ha conseguido convertir estas dos utopías en lo real. Y el discurso real que dice que la naturaleza tiene, que la sociedad tiene unos límites naturales, ese es el que se pone como utópico. La ciencia y la tecnología tampoco se cuestionan en esa utopía también de capacidad de control y de predicción del riesgo, lo cual sabemos que es imposible. Y por último, la creencia en que el mercado es capaz de generar soluciones y de generar un mundo más igual. Es decir, el mercado igual a sostenibilidad, lo cual no puede ser más estúpido, cuando hemos visto que el mercado se caracteriza por crisis sucesivas. Teníamos las crisis del siglo XX y ahora tenemos crisis mucho más cercanas y mucho más intensas. Y sin embargo, seguimos apostando por el mercado como la herramienta más eficaz de gestión sociopolítica, lo cual, insisto, en que hablar de cambio climático es hablar de imbecilidad. ¿Cómo nos manejamos en este riesgo? Pues en la creencia estúpida de pensar que podemos trasladar bien hacia el futuro, bien hacia otros territorios o bien hacia otros grupos sociales las consecuencias más negativas del cambio climático, lo cual a largo plazo no va a ser una estrategia adecuada porque si se produce la crisis global nos va a afectar a todos. Las causas del cambio climático son de carácter tecnológico, económico y cultural. Y los hemos hablado. Uno es una tecnología basada en los hidrocarburos, cuando no es necesario, cuando ya sabemos que las energías alternativas son más baratas ya y más eficaces en coste-beneficio que los hidrocarburos, cuando mantenemos una idea del crecimiento continuo y cuando pensamos que el ser humano puede controlar la naturaleza y esta pues, repetidamente nos señala que eso es imposible. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Vamos a tener consecuencias demográficas, económicas, políticas, sociales y culturales. Demográficas, puede haber movimientos migratorios
cuando suba el nivel del mar e inunde las zonas costeras, que es donde vive la población. Económicas, porque nos puede llevar o bien a un desastre económico o bien a una transformación del actual modelo productivo. Y en eso estamos, en ese proceso de transformación hacia economías más circulares, hacia economías más de cercanía, pero al mismo tiempo seguimos machacándonos con modelos económicos del siglo XX. Cambios políticos, porque esto necesita una verdadera democracia en el proceso de toma de decisiones. El control de la economía sobre la política tiene que ser enfrentado mediante una profundización de los procesos democráticos, mucho más participativos, mucho más horizontales y mucho más de abajo a arriba. Eso nos lleva a actitudes sociales. ¿Cuáles son una actitud social? Un cambio social es pues, el negacionismo, y que uno cree que había sido borrado del mapa y sin embargo aparece como setas en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a relacionar con los otros con la crisis ambiental que nos va a caer? Es todo una... Y si podemos hacer actitudes sociales que nos cambien. Y al final, de lo que estamos hablando es de una forma de ver el mundo, una forma de interpretar el mundo. ¿Vamos a seguir interpretándolo en términos del siglo XX, de control de dominación, o vamos a introducir nuevos modelos culturales? La idea de que la sociedad, la idea hegeliana de una flecha continua de avance, no es una lectura histórica apropiada. Ha habido sociedades que han colapsado. Y las sociedades, cuando colapsan, tardan en recuperarse. Podemos movernos hacia la sostenibilidad o podemos movernos hacia el colapso. Lo que es evidente es que las soluciones exclusivamente tecnológicas no van a ser suficientes. Un automóvil eléctrico no va a solucionar el problema de la movilidad. Habrá que actuar sobre las causas sociales y culturales que inciden en el cambio climático. Y de esta manera damos por terminado este MOOC dedicado a la introducción de los temas fundamentales de la sociología ambiental del siglo XXI. Muchas gracias.